Doy la bienvenida al tercer día del seminario Derivas y Encrucijadas, Miradas sobre el Laberinto. Mi nombre es Rosario García Martínez, de Fundación PROA. Me acompaña Noemí Aira en la coordinación junto a Miguel Ángel García Hernández, de la UNED. Y bueno, en el día de hoy tendremos dos clases. La primera estará a cargo de Amador Fernández Sabater. Se titula Borrón y cuenta nueva, el laberinto como resistencia. Y la segunda clase estará a cargo de Carla Loa, se titula Espacios laberínticos. Vamos entonces a empezar con la clase de Amador, a quien agradecemos muchísimo el haber aceptado formar parte de este seminario. Y voy a presentarlo antes de darle la palabra y empezar con la clase. Amador Fernández Sabater colabora regularmente en periódicos, en papel o digitales, pero no es periodista. Ha animado con otros amigos durante años una editorial sin ser un profesional del mundo del libro. Le va la vida en el pensamiento, pero no es intelectual o filósofo o académico. Y se plantea políticamente la existencia sin tener que ver con un partido ni considerarse militante o activista. Ha sido coeditor de Acuarela de Libros, ha dirigido durante años la revista Archipiélago y ha participado activamente en diferentes movimientos colectivos en Madrid: Estudiantil, Antiglobalización, Copyleft, No a la Guerra, B de Vivienda y 15M. Es autor de Filosofía y Acción, coautor de Red Ciudadana tras el 11M, cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar, con y contra el cine en torno a mayo del 68, y Fuera de lugar, conversaciones entre crisis y transformación. Ha publicado recientemente Habitar y Gobernar, Inspiraciones para una nueva concepción política, y La fuerza de los débiles, ensayos sobre la eficacia política. Colabora regularmente en el medio digital CTXT con una columna llamada La visión en el oído. Sus diferentes actividades y publicaciones pueden seguirse en filosofiapirata.net. Amador, muchísimas gracias, y aprovecho también para agradecer muy especialmente al equipo de UNED y al equipo técnico por acompañar esta actividad. Te doy la palabra entonces, empezamos con la clase. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos, a todas por ahí. Encantado de estar aquí para compartir un rato. Espero que se me escuche bien, que se me vea bien. Bueno, por ahí veo algunos pulgares hacia arriba, o sea que me parece buena señal. Nada, pues mira, la verdad es que recibí esta propuesta de Miguel Ángel y me pareció muy sugerente esta imagen del laberinto, y también pensé que de alguna manera tenía que ver con algo de lo que yo andaba dándole vueltas, andaba pensando, pero no tenía ningún discurso hecho, ¿no? No tenía, digamos... sí, laberinto, espérate que saco una charla que ya tengo aquí preparada, que he dado 3 veces, ¿no? No, la verdad es que no, no tenía nada en reserva, ¿no? Entonces, bueno, me he puesto un poco a intentar construir algo que es la primera vez que leo y que por tanto pues también tiene ese punto un poco vacilante de lo que uno arma por primera vez, ¿no? Y también tengo ganas de escucharme contándolo, porque también así puedo escuchar pues qué respuestas, qué reacciones, qué resonancias produce, porque realmente pues eso, lo he traído especial para hoy. Ya digo que me parece que es una imagen que siempre ha estado de alguna manera en mi cabeza, pero nunca le había hecho un desarrollo explícito, ¿no? Entonces, bueno, allá voy. A mí me gustaría empezar por una pregunta muy básica y creo que compartida, que podría enunciarse así. ¿Por qué se tuercen las cosas? ¿Por qué se tuercen las cosas? Digo A y entiendes B. Quiero A y obtengo B. Pulso A y me sale B. Todo el rato en las actividades humanas, en la vida más cotidiana, hay malentendido, hay confusión, hay dificultad y hay una constante bifurcación de las cosas, ¿no? Pensando en el ámbito de la guerra,
que es quizá el ámbito donde más esfuerzos se hacen para reducir los márgenes de incertidumbre, puesto que en el ámbito de la guerra es donde más se buscan estrategias ganadoras, estrategias con garantías, estrategias con la máxima seguridad. Y ya sabéis que muchas veces del ámbito de la guerra vienen un montón de dispositivos, de tecnologías. Es un ámbito de experimentación, un laboratorio que luego de alguna manera contamina toda la sociedad, ¿no? O sea que nada de lo que pasa ahí nos debe dejar indiferentes, ¿no? Pues en este ámbito se llama fricción a lo que hay entre el plan y la realidad, entre el modelo y los hechos, entre el mapa de las operaciones y las operaciones mismas. La fricción sería precisamente todo aquello que tuerce los planes, ¿no? Este general y teórico Clausewitz, que es como una obra de referencia en el pensamiento sobre la guerra, un general prusiano del siglo XIX que participa en las campañas contra Napoleón, que era su enemigo más odiado, y bueno, escribe un volumen que es como un pasaje obligado para cualquiera que quiera pensar esta cuestión de la guerra. Pues Clausewitz dice que el genio de un jefe de guerra es saber contar con la fricción, no descartarla, no eludirla, no cegarse al hecho de que existe la fricción, sino saber contar con la fricción. Pero ni siquiera Napoleón pudo prever la lluvia en Waterloo, ¿no? La fricción puede, por tanto, digamos, provocar derrotas incluso al genio de la guerra por excelencia, que era Napoleón, ¿no? Sin embargo, por muchas derrotas que obtengan los grandes generales y por muchas derrotas incluso también que obtengamos los pequeños generales que somos cada uno de nosotros en nuestro día a día, me parece que el fantasma de control absoluto nunca desaparece, ¿no? Siempre se piensa que en el futuro sí que va a ser posible. Se cuenta con los progresos de la ciencia, que a través de la cibernética, que a través de la estadística, que incluyendo incluso en sus cálculos el azar y el caos, finalmente van a poder eliminar la fricción. Finalmente van a poder anticiparla, conjurarla y neutralizarla. Y finalmente se va a poder llegar a un gobierno racional de los asuntos humanos. Sin embargo, lo que podemos comprobar es que eliminando esta fricción aparece siempre una segunda fricción inesperada. Tratando de gobernar el caos, este se multiplica y que la violencia crece, ¿no? Me parece que el estado del mundo, el estado de nuestro mundo, tiene algo que ver con este fantasma de control y con esta pretensión de gobernar el caos a través de la violencia, ¿no? Me pregunto, por tanto, si de alguna manera no está la violencia misma inscrita en el núcleo de la razón moderna, de la razón ilimitada, de la razón occidental. Porque nuestra idea de eficacia solo puede aplicarse a las cosas. Tenemos una idea de eficacia que en realidad solo funciona con aquello que ha sido reducido a cosa. Y bueno, ¿qué reduce mejor algo a cosa que la violencia, ¿no? Que el miedo, que el terror? Reducir en dos sentidos. En el sentido de eliminar complejidad, de resumir el mundo, ¿no? De hacerlo menos complejo, menos intrincado, menos embarullado. Y reducir también en el segundo sentido, de acabar con toda resistencia y de someter, ¿no? Cuando se dice reducir a alguien, someter a alguien. El mismo Kant, que es un filósofo de espíritu bastante geométrico, digamos,
cuyo imperativo categórico, ¿no? Cuya máxima de comportamiento universal es realmente todo un desafío a la propensión de las cosas a torcerse, decía lo siguiente: la madera de que está hecho el ser humano es tan nudosa que con ella no se pueden tallar vigas muy rectas. Incluso un filósofo que era Kant, que ya sabéis que se cuenta, parece que era verdad, que la gente en el pueblo donde vivía, en Königsberg, ponía el reloj al día según veía a Kant dar su paseo, porque siempre lo daba a la misma hora, un espíritu realmente rectilíneo, ¿no? Pero incluso un espíritu, no solamente en sus paseos, sino también en su filosofía tan rectilíneo, tiene, sin embargo, esta frase tan potente, ¿no? La naturaleza del ser humano es tan nudosa que no podemos tallar en ella vigas muy rectas, ¿no? Entonces, bueno, lo que os propongo para hoy es especular un poco sobre ese carácter nudoso de la naturaleza humana, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Por qué todo se tuerce? ¿Podemos vivir sin aspirar a la línea recta? Bueno, me parece que este carácter nudoso de lo humano y lo retorcido del mundo en general permiten muchas aproximaciones. Se puede pensar con muchos enfoques y desde sitios muy distintos, ¿no? Entonces, el que yo os propongo para hoy es uno, pero no excluye otros realmente, ¿no? Parece que es un tema que permite muchos accesos. Yo os quiero, digamos, proponer uno a través de Freud. Suena un poco a chiste por ser una conversación con Argentina, esta cuesta de traer a Freud, pero realmente es lo que estoy leyendo y lo que estoy trabajando, y entonces, digamos, pues es el camino que os propongo. Pensar lo nudoso de la naturaleza humana a través de la reflexión de Freud, ¿no? El sujeto, cada uno de nosotros, ese es el descubrimiento freudiano, está dividido. Nos creemos, y yo creo que hoy más que nunca, un bloque de conciencia y de voluntad que sabe lo que hace y que hace lo que quiere. Sin embargo, lo que viene a descubrir Freud es que estamos divididos, que somos opacos a nosotros mismos y seres dobles. La conciencia, la voluntad serían en todo caso la punta de un iceberg, pero fuera de la vista está una gran masa de iceberg desconocida, misteriosa, ignota, ¿no? Recortando mucho el planteamiento freudiano, podemos decir lo siguiente: hay un proceso primario y un proceso secundario en la evolución del sujeto. Esto quienes habéis podido leer a Freud ya sabéis que es digamos, un tópico, ¿no? Hay un proceso primario y un proceso secundario en la conformación del sujeto. El proceso primario, que es el inconsciente, no admite, según Freud, ni el tiempo ni la contradicción. Es decir, funciona por fuera del principio de identidad. La sucesión lineal, la determinación, el tercero excluido, la lógica de la contradicción, ¿no? Funciona según otra lógica, una lógica nocturna. Vamos a poner un par de ejemplos para entender mejor esto. Mientras que en la realidad oficial o diurna hay o una cosa o la otra, ¿no? En el inconsciente, dice Freud, puede estar todo a la vez simultáneamente. Ya sabéis, los que le conocéis, que Freud pone muchas metáforas arquitectónicas, ¿no? Habla para evocar el inconsciente, de lo cual no es fácil hablar directamente. Requiere más bien una evocación, un trabajo de evocación más poético. Por eso Freud tiene muchos ramagazos poéticos muy brillantes. Pues él pone muchas imágenes arquitectónicas, ¿no? Habla de Roma, habla de Pompeya, habla de las ciudades con diferentes estratos, como diferentes estratos tiene cada uno de nosotros, ¿no? Un proceso primario, un inconsciente, un proceso secundario, consciente, etc., ¿no? Y en esta obra que yo he releído hace poco y realmente es bien actual, El malestar de la cultura, Freud dice que una ciudad
solo admite cambio o progreso destruyendo lo anterior, ¿no? Es decir, que, dicho de manera muy simple, un edificio solo es posible que sea construido sobre el solar del edificio anterior, ¿no? Pero, sin embargo, en la ciudad del inconsciente, digamos, o en el inconsciente como ciudad, todo puede estar ahí a la vez simultáneamente, ¿no? Infancia, adolescencia y madurez. A mí me parece que esto, a mí me impresionó mucho, la verdad, porque lo que nos está diciendo Freud es que de alguna manera en cada uno de nosotros están todas las vidas que hemos vivido, ¿no? Siempre prestas a una actualización, a un recuerdo que active una de ellas, a un sueño, a, de alguna manera, lo siguiente no abole lo anterior. No hay progreso en el inconsciente, sino que todo está ahí simultáneamente y a la vez, ¿no? Entonces, en nosotros están ahí como huellas que siempre pueden activarse todas las vidas que hemos vivido sin que unas deban borrarse en favor de las siguientes de las otras, ¿no? De la misma manera, mientras que en la realidad oficial o diurna percibimos diferencialmente objetos y personas, ¿no? Cada una tiene una forma, cada una le atribuimos un sentido diferente. Esto es lo que llamamos una representación de la realidad, una imagen ordenada de una realidad en la que podemos separar y diferenciar los objetos, los sentidos, etc. Como todos sabemos, porque todos soñamos, en un sueño, la misma persona que aparece en el sueño puede ser varias a la vez, ¿no? O muchas veces cuando contamos un sueño decimos, bueno, soñé contigo, pero eras tú, pero tu cuerpo era el de Julio, o el de Paco, o el de quien sea, ¿no? Y en última instancia, todos esos sujetos son el sujeto que sueña. Eso es muy impresionante también, ¿no? Toda la escena del sueño es el sujeto que sueña. Uno no es en su sueño su propio personaje. Toda la escena del sueño es uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, en fin, esto es una lógica totalmente diferente a la lógica diurna. La lógica nocturna, la lógica del sueño, se salta el principio de identidad, de contradicción, de tercero excluido, etcétera, etcétera, ¿no? Dice Freud, no todos los sueños son interpretables y ninguno lo es completamente, ¿no? Es decir, no hay un álgebra del inconsciente. No se puede reducir el inconsciente a una lógica computacional cualquiera. No existe ciencia de control del inconsciente. El inconsciente no es, como se ha dicho, un lenguaje, a no ser que reconozcamos que tampoco el lenguaje es un lenguaje, es decir, que tampoco el lenguaje es puro código, pura estructura ordenada de signos. El inconsciente sería más bien un laberinto. Por tanto, la tendencia primaria de lo humano es al laberinto, a la proliferación aleatoria, a la torcedura constante, al desvío permanente. ¿Tiene este laberinto del inconsciente una lógica, aunque sea una lógica radicalmente heterogénea a la lógica diurna? Yo creo que sí, ¿no? Los que vayáis al psicoanalista, y bueno, un poco todos por cultura general, ¿no? O incluso por chistes o por series que vemos, etcétera, sabemos que pues, en el diván lo que se recomienda es hablar empezando por cualquier sitio, diciendo todo lo que nos venga a la cabeza, sin ordenar ni ocultar nada, conectando, conectando y conectando. Es el método de la asociación libre, ¿no? Este es digamos, lo que Freud pone en valor, el método de la asociación libre. Para hacer hablar al inconsciente hay que asociar libremente. Por tanto, algo del modo de ser del inconsciente funciona en esta lógica de la libre asociación que, digamos, tiene en su centro el principio de remisión. Una cosa remite a otra, lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra, etc. Sin fin y sin comienzo, porque se puede empezar desde cualquier sitio, ¿no? Siempre bifurcándose y siempre desviándose. La asociación libre, me parece, es la primera forma de pensamiento.
no un no pensamiento, como podría decir, digamos, quien crea que solamente la lógica formal es un tipo de pensamiento, sino una manera específica y particular de pensar. Y me pregunto también, lo pongo aquí un poco a discusión, si no solamente es el inconsciente el que se expresa de esta manera, si no solamente es el sueño o el inconsciente el que asocia libremente. No son también grandes narraciones de la historia de la humanidad las que se construyen según esta lógica de la libre remisión, de la libre asociación, ¿no? Textos religiosos que son fundadores de nuestras culturas. Pienso ahora, por ejemplo, en el Talmud, que he estado leyendo hace poquito muchos textos judíos sobre el Talmud, etc. Y el Talmud es un texto que se bifurca y se tuerce en una superposición inagotable y permanente de comentarios y de interpretaciones. Es un laberinto, no es un discurso cartesiano, claro y distinto, es un laberinto formado por una multitud de capas y siempre en proceso de reinterpretación, de reelaboración, de abrir nuevos pasillos del laberinto, ¿no? ¿No son también muchos modos de construir lugares de vida, formas laberínticas de hacer, ¿no? Los laberintos de callejuelas que pueden encontrarse cada vez menos en Europa realmente, porque los procesos de borrado, de gentrificación, de ordenamiento de las ciudades son en Europa muy fuertes. Quedan pocas ciudades que tengan ese punto encantador de laberíntico, ¿no? Tal vez Marsella, tal vez Nápoles. En América Latina, no sé, he conocido otras ciudades todavía, digamos, que conservan otras lógicas, ¿no? Pero me parece que hay algo también en la manera de construir lugares de vida que sigue esta libre asociación, este laberinto, digamos, como lógica, ¿no? O bien, bueno, pues no sé si alguno lo conocéis, pero todo el trabajo que ha hecho Miguel Ángel en torno a la figura del cuaderno, ¿no? Digamos, a la idea de que grandes artistas y creadores geniales, digamos, hoy por todos conocidos, nombres propios muy fuertes en la historia del arte, pues han hecho primero todo un trabajo sobre sus propios cuadernos y esos cuadernos eran laberintos donde todos se mezclaban, los tipos de tinta, lo cotidiano y la obra, los apuntes, los esbozos, una lista de la compra, como el cuaderno de cualquiera, ¿no? Entonces, de alguna manera, también en el arte podríamos encontrar esta lógica laberíntica, ¿no? Entonces, si esto es así, que lo someto aquí a discusión de la asamblea de hoy, podríamos decir que los planes siempre se tuercen porque no se aplican sobre un vacío, porque no se aplican sobre un solar, porque no se aplican sobre un espacio liso, sino que sobre una realidad primera que tiende siempre a la fuga, al laberinto, al quiebro y al requiebro. Y por eso se tuercen las cosas siempre, ¿no? Porque como decía este libro de Torcuato Luca de Tena, que ahora han vuelto a hacer una película, somos los renglones torcidos de Dios, ¿no? La creación es torcida, cada uno de nosotros estamos torcidos y este torcimiento no es un error a corregir, a enderezar, sino, digamos, lo propio de lo humano, ¿no? Un laberinto de asociaciones infinito, que no llega nunca a chocar con un límite, con un muro, con una falta. Un laberinto en el cual el establecimiento de identidades es siempre contingente, arbitrario, provisional, precario. Un laberinto que no deja nunca de borrarse y de inventarse, de borrarse y de inventarse, sin borrarse nunca definitivamente, ni inventar del todo algo que no deba nada a lo anterior. Hasta aquí algunas palabras sobre el proceso primario. Podríamos considerar, tal vez, podríamos pensar que lo que llamamos el proceso secundario, según el cual, en el cual, digamos, según Freud, se establece un yo, una realidad organizada, un tiempo instituido, un principio de identidad, una lógica de contradicción, es decir, en el mundo de la representación, lo que se produce es un enfriamiento, una ralentización del proceso primario, ¿no?
Intentemos pensar la relación entre proceso primario y proceso secundario como que de alguna manera el proceso primario hay un momento donde se frena, se detiene, ¿no? Y cristaliza, se estabiliza en un proceso secundario que da lugar a lo que llamamos realidad, yo, etcétera, ¿no? Sin lo cual, sin esa ralentización, sin lo cual quizá no habría vida, ¿no? Si solamente hubiera laberinto, no sé si podría haber vida humana. Pero hay un momento en el que, digamos, el impulso laberíntico pues, tiene un momento de frenado, de estabilización. Y esto da lugar a que exista una realidad que tiene cierta repetición, ciertas pautas, cierta regularidad en la cual nos movemos, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando un poquito hasta aquí, tenemos, en primer lugar, un volcán en erupción, que es el proceso primario. Y en segundo lugar, una cristalización de la lava en signos claros y distintos. Y esto es lo que configura un lenguaje, por ejemplo, o una técnica, ¿no? Estructura de signos claros y distintos. Es decir, tenemos una misma materia en dos velocidades. El problema sería que eso que llamamos occidente o razón occidental privilegian completamente el proceso secundario sobre el primario. La lógica formal sobre la libre asociación, el ángulo recto sobre el laberinto. Entonces, en este privilegio acordado por nuestra manera de pensar, el pensamiento heredado desde hace ya milenios, en este privilegio de lo instituido sobre lo instituyente, se produce un temor y un desprecio de todo lo que recuerde al proceso primario, de todo lo que tenga una dimensión de laberinto, ¿no? Considerada de repente además como algo inferior, infantil, salvaje, rudimentario, etcétera, ¿no? Menos mal que luego han venido pues grandes pensadores como Lévi-Strauss para decir, ojo, el pensamiento salvaje es un tipo de pensamiento y sirve para muchas cosas, ¿no? No es, digamos, la antesala del verdadero pensamiento, algo de salvajes que espera que lleguen los civilizados, ¿no? Sino que es también una manera de pensar y tiene sutilidad, ¿no? Y en este privilegio acordado a lo secundario por el pensamiento occidental, acordado al orden, a la lógica formal, a la representación, entonces me parece que puede explicar también quizá el impulso a liquidar los laberintos para establecer sobre su vacío, sobre el solar, un mundo definitivamente racional, calculable, matematizable y seguro, que nunca llega y que exige cada vez más violencia de control, ¿no? Con este privilegio acordado a lo secundario aparece el odio contra todo lo que hace fricción, el deseo de tabula rasa y finalmente también podríamos decir incluso la pulsión guerrera, la pulsión de guerra para eliminar las fricciones que se resisten, ¿no? Voy a contar una historia argentina que he podido leer hace poco. Es una nota que escribe un intelectual amigo que se llama Diego Stulwart en un medio que se llama El cohete a la luna, de Horacio Verbitsky, sobre la campaña del desierto, ¿no? Hecho fundacional de la historia argentina. Y es una nota partiendo del libro de David Viñas, que se llama Indios, Ejércitos y Frontera. Me parece que es una nota que viene al caso porque puede ilustrar un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? En esa guerra ofensiva que fue la campaña del desierto, una guerra por la propiedad, por la homogeneización racial, por la estatización, ¿qué representa el indio? ¿Qué representa el mundo indio? Según Viñas, como recoge Diego Stulwart, lo que Viñas resalta es la naturaleza indómita del indio, su gusto por la movilidad, su rechazo de las formas de acumulación, su rechazo también de las formas de disciplina sobre el trabajo, lo poco o nada de su lealtad nacional, de su respeto de límites y fronteras, ¿no?
Entonces me pregunto, trayendo esta historia tan argentina, porque tiene que ver con la fundación del país, ¿no? Si no es ahí el indio, el laberinto. Móvil, salvaje, indómito, que rechaza la acumulación, cuya supresión es necesaria para edificar una cultura cristiana, científica, colonial, capitalista, occidental, patriarcal, parental, etc. Bueno, son preguntas que aparecen en esta nota de Diego Stulwark a partir del libro de David Viñas que he leído esta semana y que me parecía que venía al caso para aterrizar algunas de las ideas y que por eso os traigo. Decía un autor inglés que a mí me gusta muchísimo, que es Gilbert Keith Chesterton, escritor inglés clásico, decía: loco es el que lo ha perdido todo menos la razón, ¿no? Dándole vueltas, digamos, a la idea recibida de que el loco lo que tiene es mucha imaginación, lo que dice Chesterton es que el loco no tiene ninguna imaginación. La locura se produce por un bloqueo de la imaginación, ¿no? Eso es lo que llamamos un paranoico, que digamos, está siempre en el mismo círculo, ¿no? La paranoia es el afecto del poder, el afecto más propio del poder. Es la obsesión de encajarlo todo en un relato y en un sentido único, eliminando la división, el azar, el laberinto, los indios, todo lo que se desvía. Por eso cuando nos ponemos paranoicos, siempre, digamos, encontramos un sentido a todo y buscamos además un chivo expiatorio. Suele ser un buen relato de sentido, ¿no? Algo de lo que nos pasa tiene un sentido, no ha podido ser por azar o por una causa, digamos, por una multiplicación de causas y efectos incontrolables, sino alguien tiene la culpa de esto, ¿no? La tabula rasa, entonces, es un mal sueño de la razón, un delirio de pureza que quiere acabar con toda fricción fuera, en el exterior, restos del pasado, laberintos de callejuelas, formas de vida autónomas, esos indios, para acabar, en realidad, con ellas dentro de cada uno de nosotros, en la división de cada uno de nosotros, en el sentido de que el inconsciente es, como decía Nietzsche, antes de que se conociera como tal el inconsciente, ese inquietante huésped interior, ¿no? Entonces hacemos violencia sobre todo lo que hace fricción en el exterior, en la realidad, y en realidad lo que estamos haciendo es fricción sobre todo lo que hace obstáculo dentro de nosotros mismos, nuestro propio retorcimiento, nuestra propia división, ¿no? Me parece que los fascismos, desde luego el fascismo histórico, me parece que hoy también los nuevos fascismos que aparecen entran en esta caracterización, son tal vez el extremo de este sueño, digamos, de hacerlo encajar todo, ¿no? Se sabe que la división en clases, en partidos, en ideas, la idea de armonización forzada de todo, la sociedad donde todos y todo pueda encontrar cada cual su lugar, es una de las claves, por excelencia, del fascismo, ¿no? Pero me parece que no hay que irse tan lejos para encontrar esta obsesión por el control, porque todo encaje, por la paranoia del gobierno, ¿no? Porque nuestro mundo, llamémosle como queramos, neoliberal o como queramos, ya ensaya día a día la conjugación de las lógicas de mercado y de control, ¿no? Hasta en su dimensión micropolítica, digamos, en la realidad de cada uno, ¿no? Podemos poner 1000 ejemplos de la vida cotidiana en las cuales reina esta idea de control. La protocolización general de todo en las instituciones, ¿no? El otro día me contaba una amiga que da clases en una escuela hasta qué punto todo en la escuela está absolutamente protocolizado. Si hay un conflicto, si un chico pega a una chica, si un maestro hace esto o hace lo otro, ¿no? No hay nada que pensar, no hay nada que escuchar, no hay ninguna sorpresa que darse. Inmediatamente que pasa algo un poquito fuera de la norma, se pone en marcha un protocolo, ¿no? Pasando también por todos esos manuales de coaching que nos explican, digamos, cómo poder controlar todo lo que nos pasa, las emociones que no entendemos, etcétera, etcétera. O incluso por las aplicaciones digitales de ligue, donde se nos promete el match perfecto, ¿no? Puedes poner que busco una persona que tenga estudios tal, que le guste el cine, pero no el fútbol, pero que no me hable de política, pero como si de alguna manera pudiéramos controlar el match perfecto, ¿no?
Entonces me parece que esta lógica de control lo atraviesa todo, desde lo macro a lo micro, desde, digamos, los asuntos de la política y la economía hasta el día a día de cada uno de nosotros, ¿no? Se presupone siempre un control posible de los efectos. Decir A y que se transmita A, hacer B y obtener B', querer tal objetivo y realizarlo. Hacer del mundo una cosa adueñable y anticipable, calculable, previsible. Pero nunca deja de haber error, nunca deja de haber malentendido, nunca deja de haber torcedura. El control de los efectos se enfrenta siempre al descontrol de los afectos. Bueno, y un poquito ya para ir cerrando, me gustaría pensar con vosotros, con vosotras, si en lugar de querer gobernar este caos por la fuerza, este laberinto, de enderezar lo torcido, de seguir acumulando protocolos y tecnologías de control, si no podríamos más bien asumirnos como sujetos divididos, torcidos, laberínticos, que no saben bien lo que hacen, ni saben bien lo que quieren y que van tirando con eso, ¿no? Cada uno de nosotros como sujetos, en nuestros vínculos con los demás, que también son vínculos bastante laberintos, cualquier vínculo, no solo el amoroso, sino también el vínculo de afecto, de amistad, etcétera, e incluso como sociedad, ¿no? Elaborar una ética en esta división, estrategias políticas retorcidas e indirectas, e incluso pensar si se puede pensar en una revolución laberíntica, ¿no? Porque también los revolucionarios han sido muy enemigos de los laberintos. Finalmente han querido hacer mucha tabula rasa. El sueño precisamente del año cero, de la tabula rasa, ha sido un sueño revolucionario, ¿no? Empezar de cero, poder eliminar todo el pasado y empezar de cero para edificar el mundo realmente racional, ¿no? Y bueno, los desastres que han venido por aquí han sido incontables, ¿no? Entonces, bueno, ya quería acabar para hablar de estas otras éticas y políticas posibles de lo laberíntico, con un apunte sobre lo que podríamos llamar el disimulo. ¿Cómo entender bajo esta figura del disimulo una ética y una política de lo torcido, de lo laberíntico, ¿no? Bueno, ¿qué es disimular? Disimular lo podemos entender como habitar en dos verdades, habitar a la vez en dos verdades. Podríamos decir, utilizando los términos que hemos usado hasta ahora, la verdad primaria y la verdad secundaria, ¿no? La verdad del laberinto, que se abre y se reabre una y otra vez, y la verdad secundaria de la representación, que fija, que estabiliza y que ordena, ¿no? Es decir, no descartar ninguno de los dos, habitar los dos, ¿no? No descartar ninguno de los dos en favor del otro, sino habitar en la tensión entre los dos. Me parece que disimular, en este sentido, lo podemos entender como no considerar linealmente, en términos de superación o de madurez, la relación entre los dos procesos, primario y secundario, ¿no? Como, por ejemplo, cuando decimos que el adulto supera o realiza al niño, o que lo instituido supera o realiza lo instituyente, ¿no? Más bien pensar que lo instituido, la norma, la ley, la regla, ¿no? Es un descanso de la pulsión instituyente, del despliegue de nuevos laberintos. No el lugar donde va a dar, digamos, lo instituyente, ¿no? Por lo tanto, su final, su resultado, el lugar jerárquicamente más importante, sino un momento de descanso de lo instituyente, ¿no? Vamos a pensarlo con un ejemplo que me parece que puede iluminar, ¿no? La relación del diccionario con la lengua viva, ¿no? Podemos pensar tal vez que la lengua viva descansa en el diccionario, ¿no? Se fija ahí por un momento. El diccionario sería la fotografía, una fotografía, en un momento, de un movimiento, una fotografía incompleta siempre, del estado de la lengua viva en un momento, ¿no? Pero en absoluto el diccionario va por delante de la lengua,
En absoluto el diccionario debe dictaminar cómo hay que hablar. En absoluto el diccionario crea la lengua viva, ¿no? Y en absoluto el diccionario puede detener la creación del lenguaje, ¿no? El problema, como decíamos antes, es que la razón en la que estamos educados, la razón occidental o lo que, como queramos llamarle, el pensamiento heredado, privilegia lo instituido sobre lo instituyente, el orden sobre el laberinto, y de alguna manera, entonces, el diccionario sobre la lengua viva, ¿no? En lugar de considerar el diccionario como un momento de descanso, una fotografía de un estado de la lengua viva que sigue siempre en movimiento, sigue siempre bifurcando, sigue siempre creando nuevas asociaciones, nuevas cadenas de significado, ¿no? Un apunte también que traigo aquí, porque es una anécdota que me enteré el otro día, que en un momento de sus cursos fabula Lacan que el francés, la lengua francesa, la inventan las mujeres que quedaban a hablar, a charlar, separando el francés del latín a través del juego, ¿no? Mujeres que quedan a hablar, que quedan a coser y hablar, que quedan a reunirse y hablar, juegan con el lenguaje y crean el francés separándolo del latín, como el latín como la lengua, digamos, donde el código, la norma, el diccionario reina con más autoridad, ¿no? Habría que pensar entonces, lo tiro ahí como una intuición para discutir, si los laberintos del lenguaje, los laberintos en general, no caen del lado de lo femenino, o por lo menos de esta lógica no totalizadora de lo femenino que define lo femenino según Lacan, ¿no? Pero volviendo al disimulo, decíamos, se trata de habitar dos verdades, sin desestimar ninguna de ellas. Las dos son importantes, el momento de lo instituyente y el momento del descanso, ¿no? Pero sin privilegiar tampoco ninguna sobre la otra, ¿no? No privilegiar la secundaria sobre la primaria. Incluso podríamos decir que el disimulo toma más partido por activar siempre el proceso primario, ¿no? Que el disimulo trata de hacer siempre pasar intensidades de lo primario sobre lo secundario, ¿no? Es decir, que la madurez de cada uno de nosotros o de una sociedad en su constitución o en su ley no sea el cierre a la infancia, no sea el cierre a los movimientos instituyentes, sino la posibilidad de actualizar la infancia en la madurez, ¿no? Entonces, la estrategia del disimulo no tiene nada que ver con la lógica del control, no tiene nada que ver con la lógica del poder, que es la de forzar los efectos, sino más bien con una lógica que podríamos llamar de impoder, dejar pasar los efectos y los afectos. Permitir que los laberintos se desplieguen, laberintos de la lengua, laberintos de lo instituyente, laberintos de los afectos, etc., ¿no? Es decir, que mientras que la estrategia, la lógica de control se basa en un forzar los efectos, esta otra estrategia de disimulo, esta otra estrategia de impoder, tiene más que ver con hacer espacio, interrumpir, vaciar, abrir, allanar, permitir el paso de lo que está pidiendo paso, ¿no? De los laberintos que piden paso, agujereando lo que obstruye, lo que bloquea, lo que nos encierra a cada uno de nosotros y a la sociedad entera en la repetición o en la obediencia a la norma. Disimular, entonces, podríamos ir ya con esto acabando, sería aceptar serenamente, muy serenamente, que hay norma y orden y signos claros y distintos, pero estar siempre a la escucha de lo que late por debajo, de las intensidades laberínticas que laten por debajo de lo que supuestamente es solo orden, ¿no? Captar que la fricción, el malentendido, la torcedura, no son el error que corregir, no son el error que enderezar, sino precisamente lo que mantiene las cosas vivas, lo que mantiene el movimiento en marcha, ¿no? Hay sentido, hay creación de sentido, precisamente porque no nos entendemos del todo, precisamente porque el diccionario no gobierna sobre la lengua viva, precisamente porque hay laberinto, ¿no?
Disimular finalmente sería de alguna manera situarnos en una realidad que tiene su punto de estabilidad, su dimensión de estabilidad, pero en una práctica, la práctica del disimulo tendría que ver con conspirar, ¿no? Con conspirar de manera imperceptible, es decir, de manera disimulada, en favor de los laberintos. Bueno, eso es lo que se me ha ocurrido traeros y ahí me quedo. No sé si hay un ratito para debate, para escucharnos, pero ahí está. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Amador. Muchas gracias. Sí, muy, muy interesante. Vamos, ya habilitamos el chat para quienes quieran compartir preguntas y comentarios. Y Miguel, no sé si querés tomar la palabra mientras esperamos las intervenciones. Pues sí, Rosario. Yo le oigo muy mal a Miguel Ángel. Escucharte un momento. Sí, perdón, Yo no escucho, yo no sé vosotros, pero yo no le escucho. se escucha muy mal, Miguel. No sé Muy si... mal. Pero peor que antes cuando estábamos antes de la reunión. No, ahí está un poco mejor, a ver. ¿Tenés Parece forma que de subir el volumen de tu audio? no, es cuestión de la cobertura. Tiene poca cobertura, tiene poco. Mala red. Si quieres cerrar la cámara, igual va un poco mejor. Vale. Sí, quizás apagando tu cámara, Miguel. A ver si... Ahí va. A ver ahora. ¿Y ahora? Un poco mejor, a ver. ¿Me oyes mejor ahora, Amador? Sí, ahora un poquito mejor. Antes se interrumpía mucho. Tiene que haber malentendido, pero no hasta ese punto, Miguel Ángel. Darte las gracias de verdad, Amador, por, como siempre, por tus estupendas reflexiones, el talante, el tono, lo que abren. No sé si generan laberintos o no, ojalá, pero desde luego abren caminos, ¿no? Más bien en el sentido de que no son laberintos que nos encierran, sino que nos lanzan. Eso es lo que me ha parecido más curioso de tu intervención, ¿no? Que en este caso posiblemente sí que todos, sí que vas a decir A y muchos vamos a entender B. Es decir, que el laberinto va a estar ahí inevitablemente, porque da la sensación de que has hablado desde un punto de vista del laberinto muy lógico y delicioso, desde luego, es decir, maravilloso, ¿no? Incluyendo lo que has dicho al final del concepto del disimulo, que me ha parecido sensacional, ¿no? Pero desde un punto de vista en el que tendríamos que ponernos de acuerdo qué es un laberinto, ¿no? Porque da la sensación de que tú estás partiendo de un concepto de laberinto que no es aquel lugar donde te pierdes o donde te encierras, sino que si te pierdes y te encierras es porque sales, te abres y sales. Pero un lugar enormemente paradójico que obviamente me da la sensación de que es el rizoma, claro. Es decir, que podría ser una de las últimas variaciones y metamorfosis del laberinto, por supuesto, ¿no? Es obvio, pero no es solamente todos los laberintos de los que hemos disfrutado y sufrido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Para empezar, porque el laberinto, mientras hablamos, se está poniendo en marcha, por ejemplo, en los supermercados, en el Corte Inglés, en las grandes superficies comerciales, es decir, que tienen estructuras laberínticas y se diseñan específicamente como laberintos para perdernos, ¿no? Para que estemos perdidos en ese lugar y no podamos salir. De hecho, el Corte Inglés, por citar uno de los grandes centros comerciales, que no sé si en Argentina hay, ahora mismo no recuerdo, bueno, muy, muy importante aquí en España y en otros sitios de Europa. Se diseñó específicamente como un laberinto, es decir, como un lugar donde el fetichismo de la mercancía debe estar enfrentado a ti continuamente, sin ventanas, ¿eh? No hay ventanas, no hay exterior, no hay posibilidad de lanzar una mirada afuera, estás en un interior completo
y un interior desde el cual, a través de uno de los recursos fundamentales de todo laberinto, que es su repetición espectacular, en el sentido de especular, en el sentido de imagen que se repite especularmente, llega un punto en que ya no sabes si estás en el sitio A, en el sitio B o en el sitio C, puesto que son exactamente iguales, ¿no? Es decir, laberinto, por tanto, no es solamente aquello que nos pueda librar del poder, sino aquello que nos mete de cabeza en el poder, sí, directamente, ¿no? Claro, esto, pero quiero decir, esto que estoy comentando sería una fricción, por decirlo, utilizando el lenguaje que has puesto en marcha, con tu discurso, sin que en el fondo esa fricción afectara a tu discurso, puesto que se trata simplemente de que has utilizado laberinto en un sentido determinado, y yo, con otra mentalidad quizás más histórica, estoy utilizando laberintos, no sé si en otro sentido, pero recorriendo otros muchos sentidos, viendo el concepto de laberinto a lo largo de la historia y sus innumerables variaciones, ¿no? Y lo primero que me viene a la cabeza es que siempre ha sido, desde luego, un arma del poder, ¿no? El laberinto, no el hilo de Ariadna, que en la primera clase una chica lo sacó a colación, que me pareció oportunísimo, y hoy implícitamente ha estado rondando tu conferencia todo el rato, ¿no? Puesto que llega un momento en que yo ya no sé si estabas hablando de laberintos o estabas hablando de hilos, de los hilos de Ariadna, es decir, de perdernos, ¿no? De generar con ese hilo. Porque claro, el hilo de Ariadna podía no tener demasiada importancia cuando los laberintos eran unidireccionales, tenían un solo camino, ¿no? Unidiarios, pero empezó a tener mucha importancia cuando los laberintos empezaron a ser pluridiarios, es decir, cuando se abrieron derivas y encrucijadas, cuando se abrieron bifurcaciones. Porque claro, en el primero, digamos que el hilo de Ariadna coincidía con el plan del laberinto, pero en el segundo ya no. Y por lo tanto tenemos un enredo que se independiza de la arquitectura. Y por lo tanto ahí sí que podemos empezar a hablar de que el hilo de Ariadna es, en cierto modo, la libertad del laberinto, aquello que nos permite salir de la estructura arquitectónica del laberinto, aquello que en cierto modo se independiza y que nos permite, como has desarrollado tú todo el rato, errar. Y al errar, es decir, desarrollar errancias, claro, evidentemente, derivas, ¿no? Y asumir las contradicciones. Yo me pregunto si estas cosas que estoy planteando, si en el fondo estoy un poco acertado para leer tu intervención, ¿no? Que creo que ha ido más por este hilo de Ariadna o por este concepto del rizoma que por la connotación histórica que tienen los laberintos, ¿no? Es decir, que has asumido la palabra laberinto de una manera muy peculiar, pero digamos como sinónimo de este rizoma, de esta estructura en la que al perdernos nos liberamos, ¿no? Sí, digamos, bueno, Miguel Ángel lo sabe, que a mí hay un libro que me fascina, la verdad, que es un laberinto total, la verdad, muy difícil de descifrar pero fascinante, ¿no? Que es un libro que se llama Economía libidinal, que escribió Jean-François Lyotard, el famoso filósofo francés, antes de escribir sus libros sobre la posmodernidad, etc. Escribió este libro que se llama Economía libidinal, ¿no? En el 1974, y el laberinto, digamos, es una figura muy importante en él, ¿no? Entonces, bueno, el laberinto ahí, pues, es una imagen de ese proceso primario. Entonces, digamos, a partir de ahí, pues, he conectado con las lecturas de Freud que estaba haciendo y he agarrado el tema del laberinto por ahí, como dándole mi propia inflexión, ¿no? Dándole como mi propia interpretación, pero en absoluto, digamos, con la idea de proponer la idea del laberinto o digamos, la idea, una idea que pueda permitir pensar el laberinto en todas las fases de la historia, desde, no sé, desde las pinturas de Knossos hasta... No, en realidad, digamos, como una imagen, un símbolo de lo inconsciente, ¿no? De ese proceso primario.
Entonces, me pregunto, a partir de ahí, reconociendo que lo he tomado por ahí, que es esa interpretación que no pretende tener una validez fuera de mi propio discurso, ¿no? Simplemente lo que el discurso pueda dar de sí, lo que nos pueda dar que pensar, pero no como, digamos, un intento de disputar la verdad del laberinto o la verdad histórica del laberinto, ni mucho menos, ¿no? Sino admitiendo casi una multiplicidad de laberintos del laberinto, ¿no? Una multiplicidad de significados del propio laberinto, ¿no? Del propio laberinto, ¿no? Y el hilo de Ariadna, si no recuerdo mal, es, digamos, lo que a Teseo le mantiene, digamos, en una cierta orientación, en una cierta conexión con la vida, ¿no? A través también de una figura femenina, eso habría que pensar. Entonces, bueno, ahí mi pregunta sería, creo que es una muy buena imagen, muy potente, que no he pensado a partir de ella, para pensar cómo podemos orientarnos en el laberinto. El laberinto también requiere formas de orientación, ¿no? Los laberintos afectivos, los laberintos del amor, los laberintos de la política, el laberinto que es uno mismo, requiere también un hilo de Ariadna, digamos, un hilo que nos oriente con cariño y que nos mantenga sujetos a una cierta cordura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos orientarnos en los laberintos sin aplicar una y otra vez en ellos y sobre ellos la lógica de control que nos orienta en la realidad diurna, ¿no? La lógica de causa-efecto, de que digo una cosa y vosotros estáis entendiendo lo mismo que yo digo, cuando en realidad cada uno está interpretando mi laberinto desde su laberinto mental y, por tanto, multiplicando las traducciones, las interpretaciones, ¿no? Como ese Talmud. Entonces, el hilo de Ariadna sería para mí la imagen de una forma de orientación inmanente al laberinto, que no borra el laberinto para orientarse en la vida, que no borra el hecho de que las relaciones entre nosotros, desde lo íntimo a lo político, a lo social, son un enredo, son un enredo opaco, cambiante, retorcido, donde decimos una cosa pero estamos queriendo decir otra, pero requiere una forma de orientación. No podemos decir, bueno, pues es así, yo hoy digo esto y mañana digo aquello, hoy te quiero y mañana no. No, necesitamos orientarnos en el laberinto. Necesitamos un hilo de Ariadna, alguien que nos tenga sujetos a la vida con cariño, desde una lógica inmanente al laberinto. No te compré. ¿Perdón? Gatorade. Bueno, esto me hace pensar... Disculpen, les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Bueno, el Zoom tiene de gracioso que también se entran como algunos laberintos aquí, ¿no? Entra en el laberinto de la casa, de repente pasa un gato, alguien está fumando, a mí esas cosas me gustan un poco. Bueno, pues eso sería, digamos, no tengo una respuesta, pero sí que me parece que la imagen del hilo de Ariadna es una imagen muy potente para pensar una brújula, una orientación inmanente al laberinto, ¿no? Yo creo que podría tener que ver con la cuestión del disimulo. Para mí disimular en la vida, digamos, que no tiene que ver con engañar, pero sí que tiene que ver con saber que uno habita dos verdades, que hay secreto, que existe el secreto, que es que guardar secretos es importante, no es engañar a los demás, ¿no? Porque no lo podemos decir todo, porque no todo lo dice el lenguaje, ¿no? Pues para mí el disimulo es una práctica, digamos, una práctica ética de esta realidad laberíntica en la que vivimos, una forma de orientarse y de actuar, sabiendo que vivimos entre dos verdades y que uno quiere mantener como más fidelidades con la más aplastada, que hoy en día es la del proceso primario, la de ese desorden creador, ¿no? Veo por aquí que hay muchísimas preguntas y así, pero no sé si... Sí, sobre todo, sí, hay muchos comentarios, evidentemente hiciste pensar mucho a esta audiencia. Tenemos algunas preguntas, yo voy a empezar por las preguntas, Adriana.
Ahora vamos con tu pregunta. Idealmente vamos a usar el chat, si les parece bien, así es un poco más ordenado, pero acá estuvieron compartiendo algunos comentarios, como digo, y una pregunta de Dana Morgenstern, que dice, excelente exposición. Me quedé pensando en la frase que el fantasma de control absoluto jamás desaparece, lo cual nos hace presos del laberinto. ¿Cuál sería el rol de la tecnología en esto? Sí, bueno, qué difícil, requeriría un tiempo para pensar, ¿no? Bueno, me parece que determinada relación con la tecnología nos hace creer que va a ser posible eliminar los laberintos de lo humano, ¿no? Hay un libro que se llama La religión de la tecnología, de un historiador de la técnica que se llama David Nobel, a mí me gusta mucho, y que habla de cómo las tecnologías punteras del siglo XX han estado todas ellas atravesadas por el deseo de superar lo humano, ¿no? Energía nuclear, ingeniería genética, viajes espaciales. Bueno, hay un cuarto ejemplo que no me acuerdo ahora. Bueno, todos han sido intentos, digamos, de trascender lo humano, de alguna manera de trascender el laberinto para poder, digamos, desplegar una realidad de puro control, ¿no? En la cual la capacidad de diseño de la realidad, de autodiseño de uno mismo, de transparencia sobre los vínculos, sea total, ¿no? Entonces ahí, desde luego, habría un fantasma de control que pasa por la tecnología, ¿no? Que nos hace soñar con una transparencia perfecta, con un control absoluto, con una ubicuidad total, con una comunicación instantánea y también perfecta, ¿no? Ahora, lo que decíamos es que, bueno, digamos, en fin, mientras no se pruebe lo contrario y por un tiempo me parece que eso, los planes se tuercen y hay que celebrarlo, que los planes se tuerzan. Quiere decir que hay vida, que hay fuga, que hay restos, que las cosas se escapan, que nunca está todo bajo control de nadie y tampoco a través de la tecnología, ¿no? Y que los laberintos de la muerte, del sueño, del sexo, pues están ahí, nos van a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Y no va a haber ninguna tecnología que logre disciplinarlos, ¿no? Producir el mapa del laberinto, ¿no? El mapa del laberinto sería el sueño del poder. Me parece que el laberinto siempre resiste. A no ser que se logre eliminar, erradicar esa dimensión inconsciente, digamos, ¿no? Y bueno, mucho de la investigación científica y técnica va en ese sentido realmente, ¿no? Pero bueno, me parece que al revés, que también cuantas más tecnologías de control hay, pues más laberintos se producen. Pasa es que a veces son laberintos que habría que distinguirlos porque son cada vez más irritantes, ¿no? La posibilidad de saber si tu pareja está enchufada al móvil en el mismo momento que tú, entonces ha leído el mensaje que tú le has mandado hace media hora, pero no te ha contestado. Entonces, ¿dónde está? ¿No? Digamos, esas paranoias de control. Sé que leíste mi mensaje, ¿por qué no me contestas inmediatamente? En realidad nos meten en unos laberintos, pero aquí ya estamos utilizando el término en un sentido, digamos, deplorable, ¿no? En unos laberintos mentales extenuantes, que más que laberinto sería una rotonda, porque es el dar vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento, digamos, ¿no? Entonces, pero las tecnologías tienen también estos efectos. Ellas mismas, aunque prometen el control y la transparencia, como se aplican sobre este fondo humano que está torcido, porque somos renglones torcidos, siempre dan pie a otros torcimientos. Lo que pasa es que hay torcimientos que son insufribles de vivir, digamos, ¿no? Porque es la lógica de control que no acaba de agarrarlo todo, de apresarlo todo, ¿no? Bueno, es una primera reacción a esta pregunta sobre la tecnología. Necesitaría más tiempo para pensar y devolveros algo más ordenado.
Que acá justo Diana Quiroga había hecho también una pregunta vinculada que dice, ¿cómo crees que se puede escapar del control en un mundo que cada vez crea más recursos para lograr ese control? Por ejemplo, el tema de la creación de chips que nos controlan aún más. Yo creo que hay una gran tendencia muy preocupante a la automatización, ¿no? A la automatización. Pero al mismo tiempo tengo una confianza, digamos, en ese retorcimiento que hace que las cosas fuguen y escapen, ¿no? Sí que hay una gran tendencia a la automatización, realmente, a la protocolización que decíamos, a la automatización de lo político, de lo económico, del mercado, de nuestros gustos. El algoritmo funciona, ¿no? No podemos decir que somos puro laberinto, porque si no el algoritmo no funcionaría, no daría ni una con los libros que uno quiere leer y que te propone Amazon, ¿no? Pero sí que acierta, sí que somos previsibles, sí que tenemos toda una dimensión de previsibilidad, ¿no? Pero yo creo que tenemos que mantener como la confianza a eso imprevisible que nos hace distintos a la norma a cada uno, ¿no? Concedernos unos a otros el derecho a lo imprevisible, a que salgamos por el lugar menos esperado, como se dice, ¿no? Salió por el lugar menos esperado. Es decir, pues inventó como un pasillo del laberinto que todavía no estaba construido previamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay una gran tendencia a la automatización, que cada vez somos más estaciones repetidoras de estereotipos, de lugares comunes, ¿no? Las conversaciones sobre política, por ejemplo, en realidad no hacen más que repetir lo que se ve en la televisión, las opciones que la televisión nos plantea, los temas sobre los que supuestamente tenemos que hablar según la televisión o las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que en principio fueron como una alternativa a la televisión se han convertido también en una estación repetidora de la propia televisión. Y uno se da cuenta de repente hablando con un vecino, con un amigo, con cualquiera, que cómo somos de repetitivos. La poca capacidad de pensamiento en primera persona que tenemos, ¿no? Pero bueno, me parece que siempre hay algo que fuga, y cómo poder mantenerlo vivo sería la pregunta, cómo poder mantener eso vivo, ¿no? Hay un libro de una escritora argentina que se llama Graciela Montes, que se me ocurre como respuesta un poco a esto, porque ella titula su libro La frontera indómita en torno a la construcción y defensa del espacio poético, ¿no? Y ella lo que postula, ella habla de la infancia, que es uno de sus grandes temas, yo creo que acá hay personas que la conocen, y analiza esta dicotomía entre fantasía y realidad, que es la que posibilita o inhibe determinadas experiencias, ¿no? En general. Y entonces ella habla de la defensa de un espacio poético como una especie de región vital que hay que preservar, que está, por otro lado, muy conectada con la infancia también, pero que es vital preservar para, digamos, sobre todo en la educación, ¿no? Pero ella habla también de la necesidad de convertir a la cultura en experiencia y no en una especie de cementerio de saberes socialmente necesarios, etc., ¿no? Como esa defensa de la acción y de la creación poética o artística en algún punto son una herramienta para preservar ese terreno de libertad, si se quiere, o de laberinto, como vos venías comentando, ¿no? Incluso yo pienso en el lenguaje como una frontera indómita en la infancia, ¿no? Como los niños también y las niñas crean palabras o dicen palabras de una manera que crean su propio diccionario, básicamente, ¿no? Y como uno también los corrige o los fuerza a pensar de esa manera más socialmente establecida, como uno de los ejemplos, ¿no? Que se da en la infancia también, ese uso del lenguaje, por no hablar del juego como terreno también más allá de las reglas que el juego pueda tener, un terreno también de libertad o de lo indomable. Bueno, y tenemos algunos comentarios más de Cristina,
San Martín, que dice justamente hoy escuché una conferencia del escritor Neil Gaiman explicando un concepto muy similar sobre las historias, los mitos y cómo la naturaleza es móvil y el intento de aprenderlos en un relato escrito que los ha cristalizado. Se refiere a historias clásicas que tienen miles de años y cómo se han transmitido oralmente, mutando por un lado y cristalizando por el otro en el lenguaje escrito. También Patricia Calabrese, que dice: la conferencia me hace pensar en la teoría del imaginaire, la tensión entre logos y mitos, un poco vinculado también a lo que veníamos diciendo. Por otro lado, Elena Weintraub dice: gracias por la presentación. Donald Winnicott, psicoanalista y pediatra inglés, planteó una zona transicional entre la realidad y la fantasía, lo interno y lo externo, el entre, donde transcurre la vida cultural, el arte, la música, el humor, los juegos del lenguaje, etc., y que parte de la posibilidad del jugar del niño. Y de Patricia Rodríguez: excelente la exposición de Amador, un placer para pensar la resistencia al control del poder desde lo laberíntico del sujeto y de las culturas que resisten. Recordé a Kush, quien se interroga y nos interroga en relación al tiempo y al espacio concebido por otras culturas. Y Alejandro Grosso, que también pondera la exposición de Amador y comenta que, de acuerdo con la especificidad del poder moderno, con su pretensión, que está de acuerdo, ¿no?, con la especificidad del poder moderno, con su pretensión del orden y la violencia racional versus el laberinto, la ficción, el inconsciente, lo creativo. Mi comentario es que el poder moderno opresivo no es solo el occidental cristiano, por el contrario, existe el orden no occidental, por ejemplo el Islam y otros modelos autoritarios no religiosos, China es otro caso, donde la violencia institucional y la tendencia al orden es mucho más intensa que en Occidente. Perdonad que vuelva a intervenir de nuevo, porque hay una persona ahí de las que has estado leyendo, Rosario, ¿que no oye bien ahora? Sí, yo sí. Vale. Sí. Y te ha dicho algo muy interesante, porque además ha salido también en el discurso de Amador algo relacionado con la infancia, el juego y los procesos instituyentes, ¿no? Esta asociación que ha sido tan rápida y tan fugaz, que ha sido como un destello estupendo, que me ha parecido maravilloso, ¿no? Infancia, juego, procesos instituyentes, ¿no? Y esta persona ha hablado de, claro, de ese espacio transicional de Winnicott, ¿no?, donde se gesta el juego, ¿no? Y de hecho, salió en el curso pasado varias veces el tema de los objetos transicionales, el espacio transicional, el entre, ¿no? El entre. Yo la pregunta es, Amador, si cuando has planteado esto del disimulo, no hay mucho de ese entre. Si ese disimulo, esa capacidad para habitar los dos mundos, no es en el fondo habitar la bisagra, habitar el entre, ¿no? Estar en ese espacio transicional. O Sí, sea, sí, totalmente. De hecho, bueno, quería traerlo aquí, pero no me ha dado tiempo, ¿no?, a leer, a hacer un poquito algo más sólido, pero estaba últimamente leyendo sobre la realidad de los judíos marranos. No sé si conocéis toda esta historia, pero tan impresionante, digamos, ¿no? Los judíos que son tan perseguidos en España, ¿no? Y hay un momento donde ya, digamos, la monarquía hispánica piensa directamente en su expulsión y se dicta en 1492, el mismo año que zarpa Colón, un edicto que expulsa directamente a los judíos, ¿no? Entonces hay muchos de ellos, muchos de ellos, que no quieren, digamos, ser expulsados y que se convierten al cristianismo para salvar la vida y para poder mantenerse en el lugar donde viven, ¿no? Y se convierten, bueno, se les llama judíos marranos,
una manera, digamos, de intentar denigrarles. Pero bueno, yo he leído un libro maravilloso de una mujer que se llama Donatella Di Cesare, que se llama Marranos, el otro del otro, sobre la aventura increíble de este pueblo que se convierte al cristianismo, pero no del todo. Y de hecho, su disimulo, porque de alguna manera tiene una fachada cristiana, pero por debajo, digamos, un fondo judío, es, digamos, siempre alimenta la sospecha del poder de control que en ese momento pues, ejerce la Inquisición. La Inquisición era la tecnología de control más potente en ese momento, que intenta averiguar hasta qué punto ese judío que reza en la iglesia, a qué Dios está rezando y con qué idea lo está haciendo realmente, ¿no? Porque no se distingue al que reza de verdad y al que reza pensando en otra cosa, ¿no? Entonces, me parece que hay algo en nuestra realidad de judíos marranos. Me parece que hay algo en nuestra realidad, digamos, de ser sujetos que estamos sometidos por todos sitios a millones de dispositivos de control que quieren hacer de nosotros sujetos de rendimiento, sujetos previsibles, sujetos repetidores, sujetos de mercado, sujetos domesticados. Pero que hay algo en nosotros marrano, que fuga, que no se adecúa, que no se conforma, que puede ser incluso simplemente nuestros propios malestares que impiden que coincidamos con nosotros mismos, ¿no? Que abren una herida que puede ser dolorosa de vivir, pero que señalan, digamos, que hay algo que resiste en nosotros y que no acabamos de ser nunca sujetos que coinciden consigo mismo, sujetos que son lo que son, porque somos lo que somos pero también lo que no somos. Entonces me parece que esta figura del sujeto marrano es muy poderosa para pensarnos hoy. Cuando nuestra rebelión no se da, me parece a mí, por fuera del sistema. No se da creando una comuna, no se da en un éxodo hacia un afuera, hacia un lugar utópico, hacia un afuera incontaminado. No, me parece que no. Me parece que estamos todos en esta realidad, ahora estamos todos pues, trabajando en una herramienta de las estandarizadas que hay, que es Zoom, y estamos todos en la misma realidad. Pero en esa realidad abrimos huecos, abrimos desvíos, abrimos agujeros y hay, digamos, un espacio para lo marrano, ¿no? Entonces me parece que es un libro maravilloso, todavía no he llegado a pensar hasta qué punto esta imagen del judío marrano puede darnos que pensar hoy, pero sí que es un sujeto que tiene que vivir la división, porque ya no puede ser judío, porque le matan, pero tampoco es cristiano del todo, y tiene que habitar ese entre, ¿no? Entonces yo creo que hoy estamos en esa condición, una condición de división, que es una condición dolorosa y desgarrada, pero la condición que tenemos que aprender a vivir inventando nuestros propios hilos de Ariadna para sujetarnos y no perdernos, ¿no? Estaba Bien, pensando muchas gracias. Sí, yo también. Ah, Dice alguien, Ay, el se judío estaba escucha, marrano. pensando sí, se escucha medio mal, Miguel, Amador, si que se podés. escucha mal, quito la cámara. Que estaba pensando, Amador, mientras lo decías, que esa condición de judío marrano, que desde luego no es fácil de evitar, ¿no? Ha sido la condición de muchos artistas que han quedado expulsados de la historia del arte o de las genealogías del arte contemporáneo precisamente por hacer gala de ello. Es decir, me estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Francis Picabia, ¿no? Es decir, dadaísta, inventa Dada en París, compañero de andanzas de Marcel Duchamp, y luego ya sospechoso de no entrar en los cánones de ninguna modernidad, ni la surrealista, ni la abstracta, ni la cubista, ni Dada, al que directamente rechaza, y todos aquellos que la persona entre por excelencia, y todos aquellos que han estado en el entre han quedado expulsados de las genealogías modernas, ¿no? De hecho, a Francis Picabia se
se le empieza a reconquistar a partir de los 90 del siglo pasado, o sea, hace 4 días, ¿no? Y podríamos poner ejemplos continuos, ¿no? Es decir, que habría que hacer ahí como también mucho trabajo de no solamente fabricarnos una identidad marrana, como dices tú, sino de hacer arqueología marrana. Es decir, de empezar a ver a todos aquellos ancestros que pudiéramos poner para establecer nuevas genealogías, ¿no? Sí. Yo también, cosas que se me van ocurriendo, reacciones, pero pienso que el disimulo tiene algo de muy poco heroico. Y entonces me parece que podemos distinguirlo de una lógica más de lo monstruoso que ha podido atravesar vanguardias artísticas y políticas. Es decir, el disimulo parece que somos lo mismo que los demás, pero en el fondo, por debajo, está eso marrano, digamos, ¿no? Entonces es diferente de la lógica de lo monstruoso, de mostrarnos al mundo como una anomalía, como algo totalmente diferente, como algo radicalmente distinto, que escupe sobre el sentido común, sobre el público vulgar, sobre el sentido medio burgués, ¿no? Que a veces han sido, digamos, prácticas más vanguardistas, ¿no? Por supuesto, las vanguardias son una realidad muy compleja y contienen de todo. Pero me parece que el disimulo es una lógica muy poco heroica. Es, ah. Entonces, bueno, digamos, por seguir un poco refinando esta cuestión del disimulo, distinguir disimulo, por ejemplo, la filosofía de Deleuze, pues tal vez se puede pensar como lo que él llamaba devenir imperceptible, de una lógica de lo monstruoso, de una lógica de la transgresión, de una lógica de la anomalía, de una lógica de mostrar una diferencia radical. ¿Por qué? Porque al que muestra una diferencia radical enseguida le cazan y le matan. Digamos, el marrano traiciona a su propia comunidad para vivir. Hay una lógica muy poco heroica. Me parece que nosotros estamos más en este punto, digamos, ¿no? Que no estamos para grandes heroísmos. La idea del Che Guevara, de que mejor morir de pie que vivir de rodillas, yo no sé si estamos para tanto, la verdad. Me parece que mejor vivir de rodillas y a ver si nos levantamos un poco disimuladamente de vez en cuando, nos escapamos cuando no nos vean, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrar en las vanguardias políticas, artísticas, prácticas de disimulo? Prácticas que, digamos, asumiendo una fachada común, hayan logrado hacer pasar intensidades diferentes. No que hayan buscado un otro lugar desde el que hablar, una diferencia radical, ¿no? La casa ocupada, la comuna, el sitio completamente otro, la utopía, ¿no? Sino, digamos, que hayan logrado pasar de contrabando otras cosas, pero asumiendo, digamos, el lugar común de la ley, de la norma, de la regla, de ser como todos, ¿no? Bueno, Acá en América creo que hay un ejemplo que yo del cual no puedo hablar en profundidad, pero que conozco, digamos, por haber estudiado historia del arte, pero con el proceso de colonización, digamos, muchos artistas americanos que tenían como referente la imagen europea, digamos, de representación, filtraban iconografías propias, ¿sí? Y generaban sincretismos, inclusive creando nuevas formas de representación, instalando nuevas formas de representación, inclusive pienso en la imagen de la Virgen, o en ciertas catedrales en México, en donde se cruzan elementos de la cultura, digamos, mesoamericana con elementos europeos para representar escenas de la Biblia. O sea, hay como ahí una idea muy interesante de apropiación y de resignificación de esos códigos de representación europeos,
y como de cierta resistencia también, que me parece que es válido traerlo, inclusive teniendo en cuenta que no es una, como vos decís, no es una resistencia radical, ¿sí? Es como que en la imagen habitan esas suertes de contradicciones o de torsiones, si se quiere, y creo que Miguel vos vas a hablar de la imagen, ¿no? En la historia del arte, y la imagen puede ser un territorio muy interesante para pensar en estas derivas o formas de escaparle a lo reglado, si se quiere, ¿no? Sí, exacto, sí. Muy bueno. Disculpe, pero quería decir una cosa. Lo reglado y las reglas a veces no, sí. Yo, digamos, no lo veo malo el uso de protocolos, porque en ciertas situaciones difíciles o extremas, a veces el poner orden también ayuda, digamos, a después encontrar el camino. No sé. Sí, sí, no, por supuesto. Es decir, yo creo que el disimulo, en el sentido de que es una lógica marrana y por tanto impura, puede hacer uso de una cantidad de cosas, ¿no? Pero finalmente, la idea de protocolo, el problema que contiene es, digamos, una estandarización de la respuesta. Pero si aceptamos que somos sujetos singulares, que cada fenómeno tiene algo de único, hay que también prestarle una cierta escucha a la singularidad, ¿no? Es como si fuéramos todos pues por ejemplo, al psicoanalista o así, y a todos nos dijera un poco que somos ejemplos de la neurosis fóbica o histérica, es el peligro de la clasificación, ¿no? Hay que escuchar al sujeto singular, hay que escuchar el fenómeno particular. No quiere decir que no haya protocolos que no pueden en determinado momento ser interesantes, porque de alguna manera son sedimento de prácticas útiles, ¿no? El protocolo, podríamos pensarlo así, como que sedimenta respuestas que en el pasado han sido útiles. Pero convertir el protocolo en una respuesta que siempre sirve de aquí en adelante, convierte lo secundario en definitivo, cuando en realidad decíamos que lo secundario es un momento de descanso, es un momento de sedimento de respuestas, ¿no? Ha habido conflictos en un colegio, se ha respondido así, así, así en el pasado, y esas maneras de actuar han creado un cierto protocolo. Pero ojo, que puede haber un caso que no esté contemplado en el protocolo, que haya algo nuevo que pensar, que haya algo nuevo que escuchar, que haya una respuesta nueva que dar. Y entonces no podemos tirar de lo ya pensado, de lo ya escuchado, de lo ya, digamos, realizado, del protocolo, ¿no? Entonces ahí es el problema del protocolo, que considera de alguna manera que no hay singularidad, que no hay novedad, que no hay movimiento, que todo ya está predicho y puede ser, digamos, calculado por lógicas también muy complejas en función de la información que ya tenemos. Yo creo que no, que siempre hay que prestar un cierto oído a lo singular, ¿no? Al caso singular, a nosotros mismos en tanto que seres singulares, ¿no? Y por supuesto podemos apoyarnos en lo que sea, no creo en ningún purismo, estamos hablando de lo marrano, y lo marrano es lo contrario de lo puro, precisamente como la propia palabra indica, ¿no? Podemos usar cualquier cosa, pero no perder de vista que el mundo de lo laberíntico es el mundo de las singularidades. Entonces hay algo que escuchar en lo singular. Si le aplicamos un protocolo, estamos considerando que ya está pensado, que nada nuevo es posible, que todo está ya previsto, ¿no? Ese es el problema que veo. Bueno, acá hay más comentarios, la verdad que se generó mucho pensamiento, eso está buenísimo. Creo que es como señal de que la clase realmente fue buena, así que Amador, te agradecemos muchísimo
Qué bien. por haber habilitado ese laberinto. Acá tenemos un chat laberíntico, te cuento. Va para diferentes lados. Yo me, me tengo que retirar ahora porque tengo Sí. otro asunto, pero sí que si podéis como copiar ese chat y mandármelo, pues así le puedo echar un ojo más tranquilo, más reposado. Perfecto, sí, vamos a guardarlo. Y las participantes nos reencontramos a la 1 para la clase de Carla Alba. Así que, Amador, nuevamente muchas gracias. De verdad, un placer escucharte. Miguel, te doy la palabra para que cierres la primera parte. ¿Me escuchas ahora? Porque he puesto la cámara. ¿Se me escucha bien? Vale. Mil gracias, Amador. Ha sido interesante y se nos ha quedado todo en el tintero, con ganas de seguir hablando durante horas y horas. Agradecerte mucho tu participación aquí y decirte una cosa. La casa del laberinto de la que nos hablas es la casa del árbol que llevas en la camiseta. La casa del árbol, ¿no? Es que he pensado, la casa del árbol es el gran laberinto, ¿no? Es una librería que hay en Argentina, en Buenos Aires. Por Me eso, sí. la he puesto como un guiño para la sesión de hoy. El gran laberinto, el árbol. Muchas gracias, Amador. Chao. Gracias Muchas a todos. gracias. Nos vemos en un rato. Gracias.